Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el 10º capítulo de Estudiemos la Biblia, Primera a los Corintios, capítulo 10. Antes de empezar, les pido disculpas porque habrá un poco de sonido de ambiente, ya que lamentablemente no tengo dónde más grabar hoy día y estaré grabando en una zona rural, por lo que habrá algún poco de sonido de ambiente. Sin más preámbulo, pasaríamos ahora a leer la palabra del Señor desde el versículo 1 al versículo 12. Y dice así: No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. En estos versículos que acabamos de leer, se nos explica que el pueblo de Israel también fue bautizado y comió el mismo alimento espiritual, la palabra de Dios, y bebió la misma bebida espiritual, a Cristo mismo. Pero, ¿cómo podríamos entender esto? Ciertamente, el pueblo de Israel no tenía la Biblia como hoy en día nosotros, pero sí que Dios le hablaba a través de Moisés. Y bien nos declara el Señor en Mateo capítulo 4, versículo 4. Y dice así: Jesús respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fin de los versículos. Y así también ellos bebieron de Cristo, como nos dice el Señor en Juan capítulo 4, versículo 14. Dice así: Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial de que brotará vida eterna. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo, que a nuestra misma semejanza ellos fueron bautizados, comieron el alimento espiritual como la misma bebida que nosotros bebimos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que ellos nunca nacieron de nuevo como nosotros. Pues en aquel tiempo, el Espíritu de Dios, bueno, Dios mismo, ¿cierto?, estaba presente en el arca del pacto. Sin embargo, hoy en día nosotros no. Hoy en día Dios está en nuestro corazón. Y esa es la gran diferencia que tuvimos con el pueblo de Israel. Y así, a la semejanza de aquel pueblo, también nosotros vamos rumbo a la tierra prometida. Pero así como vimos en el capítulo anterior, también podemos quedar en el camino, como ellos. No porque seamos salvos significa que ahora no podemos caer de la gracia, como los Gálatas que se estaban volviendo a la ley. Claro que sí. Si comenzáramos a vivir nuevamente como el viejo hombre, seríamos desechados, pues por eso mismo el Señor ha declarado sobre sus siervos, como por ejemplo, en los evangelios, Él habla del siervo infiel.
Aquel que, como veía que su señor tardaba en venir, comenzó a maltratar a los demás. Pero, ¿cuál fue el fin de él? En Mateo capítulo 12, versículo 46, dice así: el señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Fin de los versículos. También, por ejemplo, tenemos el de las 10 minas, siervos también del Señor, y el de los talentos, que también eran servidores del Señor. Y en estas parábolas, el Señor no habla de los incrédulos, sino que habla de sus servidores y la recompensa de cada uno. Pero del que hizo lo malo, tenemos dicho ciertamente en cada uno de aquellos que no entrarán al reino de los cielos. Porque en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Fin de los versículos. Y bien sabemos que solo los servidores de Jesucristo pueden echar fuera demonios y hacer milagros en su nombre. Por lo tanto, no caigamos en la trampa del enemigo y en doctrinas de demonios que nos indican que debemos relajarnos y pensar que siendo ya salvos no hay forma de perderse. Por el contrario, debemos mantenernos firmes. Por lo mismo, también el apóstol Pablo, al final de estos versículos, menciona que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora bien, a la semejanza del pueblo de Israel debemos evitar las inmoralidades sexuales, como por ejemplo la fornicación, el adulterio, el incesto, la homosexualidad y la zoofilia, cosas que son aborrecibles ante el Señor, cosas que Él detesta y abomina. Y esto lo vemos en toda la Escritura. Y hoy en día hay muchos que dicen que Dios, no, que Dios ama a todos, el Evangelio del amor. La verdad es que Dios no cambia, Él no muta, no ha cambiado. Por lo tanto, sigue siendo el mismo, solamente que Él tiene misericordia de nosotros y de la humanidad por causa de nuestro Señor Jesucristo. También no debemos olvidar que codiciar a una mujer o un hombre con nuestro corazón ya es adulterio. También debemos evitar la idolatría, lo cual significa adoración o veneración ferviente de un ídolo. Un ídolo hoy en día puede ser cualquier cosa: un hijo, una madre, un padre, un esposo, esposa, un famoso, un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, una serie, una película, un estilo de vida, etc. Cualquier cosa que nosotros le demos el mismo mayor o realce que a Dios, entonces ya pasa a ser un ídolo. Y no solo idolatría es esto, sino también en Primera de Samuel, capítulo 15, 23, se nos revela lo siguiente. Dice así: la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. ¿Y qué es la arrogancia? La arrogancia se refiere a una persona que carece de humildad, creyéndose superior a los demás. Así que mucho cuidado debemos tener con estar creyéndonos mejor a los demás y sin tener autocrítica. También se nos aconseja que no seamos como aquellos que ponen a prueba al Señor, como cuando Satanás tentó a Jesús con que saltara al vacío, total los ángeles le tomarían en sus manos. Pero el Señor le contestó: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Muchas veces en las noticias se ha visto, por ejemplo, sobre todo en el África, de personas, pastores o supuestos profetas, que ponen a prueba al Señor y dicen: me voy a enterrar por 3 días, al tercer día voy a resucitar. Y resulta que no, se mueren ahí en la tumba. O otros, por ejemplo, el otro día vi que había uno que intentó abrir el mar para pasar en seco,
Pero ¿qué pasó? Una ola se lo llevó. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas y no probar al Señor, no ponerlo a prueba, no hacer este tipo de cosas que termina exponiéndonos como al ridículo y manchamos el nombre del Señor. El Señor cuando quiere glorificarse y manifestarse, lo hace sin ningún problema. Pero tengamos cuidado de caer, que escuché una voz, que vi un sueño, que recibí una revelación. Mucho cuidado con aquellas cosas de no engañarnos por nuestra propia mente, sino siempre con discernimiento. Y otra recomendación es que tampoco murmuremos contra Él, pues bien fácil es hacerlo. Y muchas veces por ignorante hemos caído en esto. Pues hay veces que no recibimos bendición, o oramos, o ayunamos, y no recibimos nada. ¿Y qué pasa? Generamos una murmuración. Yo mismo les digo a ustedes, mi señor en algún momento me reprendió delante de toda mi familia por estar quejándome. Me quejé delante de mi esposa, ella me vio, me quejé contra el Señor porque no respondía, y luego, bueno, me reprendió delante de todos ellos y fue una vergüenza grande, pero una experiencia bonita ya que no me retó con, no me reprendió duramente, sino que de una forma tierna. Hay veces que también murmuramos contra él cuando comenzamos a ver que todos los demás van creciendo, que todos los demás prosperan, incluso que el inconverso prospera y yo no. ¿Y yo qué sirvo a Dios? Y comenzamos a murmurar contra el Señor, pero ¿cómo si yo sirvo a Dios? ¿Cómo si yo hago esto y esto otro? A la semejanza del rey Ezequías nos ponemos. Ahora, a exigirle a Dios, a demandarle a Dios. O también nos pasa cuando nos va mal en el trabajo o en algún proyecto que estamos haciendo. ¿Y qué pasa? Como nos va mal, empezamos a decir, pero ¿cómo? Si yo siempre he servido al Señor y su palabra dice que nos va a bendecir si lo obedecemos. Y ahí comenzamos a murmurar contra Él. Pero tengamos cuidado, mi hermano querido, porque Él también se puede enojar y molestar. Tenemos que pensar que el Señor a nuestra semejanza también siente ira, siente dolor, siente amor a nuestra semejanza y también se puede enojar y molestar con nosotros. Así que vivamos la situación que vivamos, tratemos de vivirla en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Siempre echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y siempre cuida de nuestras vidas. Así que teniendo estas recomendaciones, seamos leales al Señor, sabiendo que su misericordia es eterna, pero no para siempre contenderá con el hombre. Así que valoremos cada día nuestra salvación y portémonos como hijos de Dios, honrando a nuestro Padre Celestial. Y no por miedo, sino porque Él nos amó primero, debemos también amarle, sin condición alguna, como Él también nos ama. Y sin miedo, porque el amor perfecto no lleva miedo. Pasaríamos ahora a los versículos 13 al 14. Le damos lectura. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Fin de los versículos. En cuanto a las tentaciones, se nos da a entender, y como otra vez hemos visto, estas vienen por nuestras concupiscencias, es decir, nuestros malos deseos, los cuales están en nuestra carne y en el viejo hombre, y contra las cuales luchamos cada día. En Santiago capítulo 1, versículo 14, nos dice así: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Fin de los versículos. Y también se nos da a entender que jamás la tentación vendrá de parte del Señor. En Santiago, capítulo 1, versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Fin de los versículos. Y cuando viene la tentación, el apóstol Pablo dice que también el Señor nos da una salida a fin de que podamos librarnos de ella. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Él nos ama y no quiere que caigamos en pecado y en falta delante de Él, porque sabe lo que nos conviene y Él lo único que quiere es que nosotros estemos bien.
porque nos ha amado con amor eterno. Bien, ahora pasaríamos desde el versículo 15 al versículo 33. Dice así: Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de las mesas de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer, y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman, o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos, en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Pido disculpas por lo largo de la lectura, pero como otras veces le he dicho, esto era un mismo tema, así que había que darle lectura a todos aquellos versículos y no detenerme. Bien, como vimos en el capítulo 8, hace 2 capítulos atrás, sobre este asunto de comer lo sacrificado a los ídolos, en este capítulo el apóstol les dice a los corintios la razón por la cual no deberían comer de algo sacrificado a los ídolos, ni aun en sus templos. En el caso de que hayan comido algo sacrificado a algún ídolo y no lo sabían, libres están de toda culpa por la conciencia. Los cristianos de aquel entonces, al parecer, practicaban la Santa Cena muy a menudo. Por lo mismo, mayor cuidado debían tener, pues si participo de la mesa del Señor, tengo comunión con Él. Pero ¿y si luego disfruto de los sacrificados, los ídolos, tengo comunión con los demonios? Así que de aquellas cosas quería librar el apóstol a los corintios. Los cristianos no solemos invitar a la Santa Cena a los incrédulos o paganos, pues si no lo hacen con entendimiento, valorando la razón del por qué hacemos en memoria de nuestro Señor, entonces comen juicio para sí, porque al ser inconversos o paganos, están atestados de pecados de los cuales no se han arrepentido. En cambio, el cristiano día a día ruega por limpieza y perdón de pecados. En cuanto a nosotros, esta enseñanza nos reafirma que debemos evitar las prácticas paganas y lugares atestados de inmoralidades. Pues si gozamos de la presencia de Dios en los templos y glorificamos al Señor con nuestros labios en los templos, ¿por qué entonces iremos a lugares de ídolos e inmoralidades y cantar con estos mismos labios que glorificamos al Señor canciones inmorales? No debería ser eso. Aquellas cosas no son dignas de un cristiano, ni tampoco ir a lugares que no representen la buena práctica y la moralidad de un cristiano. Así que alejémonos de lugares así, de prácticas también,
porque nuestro Dios sabemos que nos cela, pues somos suyos, la iglesia de Cristo. Bien, este sería el capítulo del día de hoy. Lamento lo largo, lamento lo extenso. Últimamente los capítulos estaban un poco más cortos y me imagino que eso también genera un poco más de ligereza. Así que lo lamento, pero bueno, así es el estudio. Muchas veces va a haber más o algunas veces poco. Pero esto es lo que entiendo y lo que pude lograr comprender de la palabra del Señor. Muchas gracias, espero que mi Señor les bendiga y les conceda un excelente día. Adiós.